lunes tenemos actualización porque el Senapred encabezó una mesa técnica junto a CONAF, el Ministerio de Salud, la Dirección Meteorológica de Chile y bomberos, todo esto para coordinar acciones de cara a la ola de calor pronosticada para esta semana. Así es como la DMC, la Dirección Meteorológica, ya había vaticinado temperaturas extremas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, esto para mañana martes y hasta el jueves, con máximas que podrían superar los 38 grados Celsius. Esto en Santiago, 39 grados Celsius en sectores precordilleranos de la región de Valparaíso, 36 a 38 grados en Chillán y Curicó. Como sea, en las regiones metropolitana y O'Higgins estamos ya en alerta roja por calor extremo. Los alcances de esta nueva ola de calor los entendemos con Gianfranco Marcone, meteorólogo en la línea telefónica. Gianfranco, bienvenido a Los Corresponsales, ¿cómo estás? Hola Ignacio, muy bien, ¿y tú cómo estás? Oye, bien, Gianfranco, preocupado, fíjate, porque anoche, te lo confieso, creo que habré dormido 3 horas, no pude con el calor que hacía, una cosa de locos, no, realmente no supe qué hacer. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando están pasando por situaciones similares y lo peor de todo, que el panorama solo se va a agravar en los próximos días porque las temperaturas van a seguir subiendo, tónica que hemos tenido, no sé, ya hace un par de semanas. Sí, bueno, y en realidad eso te iba a decir, si anoche dormiste 3 horas, ¿qué te puede esperar para los próximos días? Te deseo suerte, me dices tú. Justamente, en realidad la de anoche fue una de las noches, bien entre comillas, más fresca, claro, que hemos tenido en los últimos días, en realidad levemente bajo el umbral para definir incluso una ola de calor nocturna, que hoy en día se está hablando harto de eso, porque sobre 15,2, hoy día hubo 15, hablamos ya de una ola de calor nocturna, pero eso es al exterior, si tú hubiese dormido en la terraza o hubiese dormido en el patio. Claramente dentro de las casas, después de 2 semanas que no ha bajado prácticamente de los 30, ya la materialidad de la construcción de la casa, del departamento, dependiendo obviamente del tipo de material, que realmente está sobrepasado y ya totalmente sobrecalentado. Claro, eso es lo que está pasando, que en el fondo yo noto que mi casa está con un calor interno totalmente. como permanente, tiene como un fuego interno esa Que casa. no alcanza a salir obviamente porque es un día tras otro con altísima temperatura. Oye, Gianfranco, cuéntame, ¿por qué, para entender así como desde la base, ¿no? ¿Por qué se producen estas olas de calor y por qué pasamos ya a un calor extremo? ¿Qué está ocurriendo en el clima? A ver, podríamos mirarlo de 2 puntos de vista. Uno, en lo puntual, en lo que pasa en un momento, en un día específico que te deja este evento. Y ahí hablamos de un gran predominio de altas presiones. Para que entiendan bien la gente que está escuchando, altas presiones es aire, simplemente que pesa más que el alrededor. Chile está dominado por una alta presión que se llama el anticiclón subtropical del Pacífico, que si tú lo miras no vas a ver nada, vas a ver para el otro lado porque es aire, pero que ese aire está pesando más, tiene un peso mayor que el alrededor. Y genera que presione contra la superficie, el aire se presiona contra la superficie y con su circulación, el aire en las altas presiones circula de una manera determinada, circula en favor de las manecillas del reloj, tal como circula un reloj. Viene el aire que baja por la cordillera, que se llaman los vientos del este, que como vienen de la cordillera de altura, al comenzar a descender agarran velocidad, se sobrecalientan mucho más, se encuentran abajo con la alta presión que los presiona contra la superficie más aún, porque es como si una persona de gran peso esté sentada sobre la ciudad, y eso genera que el aire, en algunos sectores más que otros, ahí tiene mucho que ver el tema geográfico. Siempre me preguntan por qué Tiltil es más caluroso que Santiago. Es por una razón geográfica, no es porque la alta presión en ese lugar pese más, simplemente estamos dominados por la misma masa, pero algunos sectores se sobrecalientan más por una razón netamente geográfica. Esa explicación entonces es la que también nos... Esa es la puntual. Ya, esa es la puntual. Y respecto de Sí. este calor extremo que se viene, porque en el fondo van Justamente. saliendo nuevos conceptos. Ola de calor, no, ya no es ola de calor, es calor extremo. Claro, lo que pasa es que la definición de ola de calor es cuando tú al menos por 3 días consecutivos superas un umbral definido para una época. Puede ser invierno, puede ser verano, los umbrales son distintos, puede ser nocturno, puede ser diurno, pero superas un umbral definido para la época según el estudio de los últimos 30 años. Perfecto. Eso es ola de calor. Calor extremo es cuando ya superamos los valores normales para la época. Es decir, todos estos últimos días hemos estado con calor extremo, pero no hemos definido ola de calor porque algunos días han estado bajo el umbral, otros sobre. La gente me podría decir que me importa a mí el umbral si ha estado muerto de calor igual. Y toda la razón, porque no hemos bajado de los 30. Pero la razón técnica son sobre 32,9, 3 días consecutivos, ola de calor para Santiago. Y eso, al menos por ahora no lo tenemos. Todo indica que desde hoy en adelante sí se va a cumplir ese factor. Gianfranco, ¿hasta cuándo estaremos con este pronóstico? O sea, estamos todavía en verano y en realidad nada indica que debería la temperatura
bajar mucho, pero sí al menos la ola de calor debería terminar el día sábado, es decir, estar sobre esos 32,9, hoy día marcamos 33, estábamos sobre ese valor, mañana esperamos unos 35 en el centro, miércoles y jueves los días más complicados con 37 en el centro, podríamos bordear los 40 en Tiltil, ojo el sector norte de la región metropolitana, viernes bajar a unos 34, sábado con 33, es decir, 6 días que podría ser la ola de calor, ya que el domingo podríamos bajar a 32, es decir, todavía es caluroso, pero no estamos dentro de la definición de ola de calor. Por lo tanto, si tú preguntas hasta cuándo la ola de calor, hasta el sábado. Si tú preguntas hasta cuándo sobre 30, yo creo que no tenemos fecha para decir cuándo podría bajar de los 30 grados. Mira, bueno, está bueno para ponerle también una cuota de realidad y criterio a lo que estamos viviendo para prepararnos. La autoridad hizo un llamado a la llamada faena cero, ¿no? Es decir, totalmente, evitar cualquier uso de herramientas que puedan generar alguna fuente de chispa o calor donde exista vegetación seca. Es me imagino, uno de los grandes gatillantes de los incendios forestales. Totalmente. El 99,7% de los incendios forestales es responsabilidad del ser humano, sea intencional, como tú dices en esos casos casual, hoy estaba trabajando con una máquina, dejemos todo de lado, tratemos de llevarnos la basura, si es que ojalá no generemos basura, la basura no debería existir, es un invento del ser humano la basura, pero por último, si yo todavía tengo ese concepto, que ojalá lo pueda cambiar al concepto de reciclaje y compostaje, pero si todavía lo tengo, llévatela, los parques nacionales, la playa no tienen por qué tener eso. ¿Y cuál es el problema? Dejan una botella de vidrio, esa botella de vidrio hace efecto lupa con la radiación, puede comenzar a generar un fuego y ese fuego puede ser incontrolable porque las variables meteorológicas van a estar muy agresivas, la temperatura, la humedad muy baja, el viento en la tarde, y eso claramente puede provocar un incendio que se puede descontrolar en cualquier momento. Gianfranco, hablemos del llamado factor 30-30-30, este botón rojo, temperaturas por sobre 30 grados, vientos que corren a más de 30 kilómetros por hora y humedad que es relativa, inferior al 30%. O sea, 30-30-30, algo así como la tormenta perfecta para que se empiece a quemar todo. Sí, hoy en día en realidad desde CONAF y meteorológicamente hablando también no se habla, ese es como el escenario, como podríamos decir, como modelo que alguna vez se habló, pero hoy en día por eventos también que hemos tenido, en realidad la meteorología es mucha historia, estadísticas, si no tuviéramos las estadísticas, lo que ha pasado año anterior, en realidad eso nos ayuda mucho a predecir también cómo puede venir. Se ha demostrado que la temperatura, si bien es importante, no incide tanto como temperatura, sino que lo que pasa es que hemos tenido incendios en Torres del Paine. Torres del Paine no hay 30 grados, entonces uno dice, chuta, ¿por qué se han descontrolado? Por la acción del viento. La principal variable es el viento de propagación. Ahora, ¿qué hace la temperatura? Gracias a que la temperatura es tan alta, aparece el viento en la tarde. Cuando tú tienes un día con mucha diferencia de temperatura entre la mínima y la máxima, cuando tienes un gran predominio de altas presiones, que es el día que te deja alta temperatura, tiende a aparecer viento en la tarde. Entonces, claro, es consecuencia en cierto modo de la temperatura. ¿Por qué el material combustible es tan seco? ¿Por qué el aire está tan seco? Porque la temperatura está alta. Entonces, en cierto modo, la temperatura igual es protagonista. Pero el más protagonista acá es el viento. Y el viento claramente va a estar sobre 40 km por hora en las tardecitas, sobre todo, en esta seguidilla de días, sobre todo, el miércoles y el jueves. Y una cosa más te agrego, Ignacio, las olas de calor en los eventos de altas temperaturas anteriores que tuvimos la semana pasada, no se incluyó la costa central, porque la costa central estaba con vaguada costera, estaba nubladita. De hecho, la gente por redes nos decía, oye, ¿de qué ola de calor hablan? Acá estoy muerto de frío. Ahora se incluye. Valparaíso mañana podría tener 28 grados. Chuta. El miércoles podríamos tener 30. Rodelillo, sectores como el camino de la ruta Las Palmas, son sectores que son muy susceptibles y históricamente de incendios forestales. Así que mucha precaución, sobre todo los días que vienen. Sí, mira, te digo, chuta al tiro por Valparaíso porque ya sabemos lo que ocurre cuando se produce este 30-30-30. Oye, Gianfranco, en tu calidad de experto, ¿no? Recomendaciones frente a esta ola de calor o a este calor extremo, ¿cómo nos protegemos? A ver, yo creo que principalmente todos debemos protegernos, todos, ojalá ya en realidad las horas de mayor acción es prácticamente todo el día, entonces nos dice, chuta, ¿cómo lo hago si tengo que trabajar? Bueno, tenemos que adaptarnos, es parte de la cultura nueva que tenemos que tener de adaptación al cambio climático, es enfrentar este tipo de eventos con mayor hidratación, con por supuesto bloqueador solar, ojalá ocupar ropa de color claro, no tan negra, a veces por moda, claro, nos vestimos más de negro, y lo que pasa es que el negro absorbe mucho la radiación, por lo tanto tu sensación térmica va a ser más alta que vestirte de un color claro. Ojalá caminar por superficies más naturales que artificiales como el cemento, que el cemento también absorbe, luego irradia y te devuelve, y a ti
te genera una sensación, tal como un pollo al espiedo, tenés arriba el sol y abajo tienes al cemento, que dos fuentes que te están irradiando y están metidos dentro de un horno que fácilmente la sensación térmica puede ser sobre 40 grados. Proteger a los niños, a los adultos mayores, a las mascotas, a los animales en general, que también sufren bastante con este tipo de eventos. Creo que son las recomendaciones más básicas. Hay, por ejemplo, hay algunas iniciativas que me parecen muy buenas y siempre hay que destacarlas. El gobierno de Santiago implementó puntos de hidratación. En la Municipalidad de Santiago también tiene refugios climáticos. Ojo con esa frase, refugio climático, quizás la veamos mucho de aquí a futuro, para puntos en distintas partes creo que son cuerpos de bomberos, bibliotecas, donde la gente puede entrar a hidratarse, a descansar un rato, en horas en realidad que hoy en día es prácticamente de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Claro. Se ha ido extendiendo mucho el horario en que estamos sobre 30 grados, que es una temperatura claramente poco soportable para cualquiera, porque se mide a la sombra y nosotros caminamos a pleno sol. Ese refugio climático suena medio apocalíptico, pero básicamente es una buena sombra. Es justamente un lugar, una biblioteca, por lo que estuve mirando, cuerpos de bomberos, distintas partes donde tú, si no estás en tu casa y andas pagando una cuenta y te pilló ahí el calor, te sentiste mal, agobiado o medio mareado, entras a ese lugar, te dan agüita, puedes descansar, puedes aplicarte nuevamente tu bloqueador solar. Es decir, claro, justamente un lugar para descansar un momento, así como en invierno existe el código azul que resguardamos a las personas en situación de calle. Ojo también con las personas en situación de calle con una ola de calor. Claro. A veces andan a pies descalzos en el cemento, que se calienta, terrible. Leía que uno debe hidratarse incluso sin tener sin tener sed, digamos, o sea, de una hidratación permanente, sistemática en estos días de calor, evitar salir en la medida de lo posible. Sabemos que por razones laborales o diversas razones se hace imposible a veces, pero si se puede evitar salir entre las 11 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde, que es la zona de choque de estos días de altas temperaturas, también es bienvenido. Y qué decir, bloqueador, jockey, sombrero, todo lo posible para poder combatir. He visto mucha gente con sombrilla. Michael Jackson tenía razón, Gianfranco, ¿eh? Se puso sombrilla, se puso mascarilla y hoy día andamos en esa. Sí, bueno, seguramente en un futuro ya en otros países del mundo se ha visto totalmente cubiertos, porque claramente una cosa es el calor en la temperatura y otra cosa es la radiación, que también está bastante intensa. Gianfranco, ya no hay vuelta atrás. Digo, ¿esta ya es nuestra nueva realidad? Difícil pregunta. Yo creo que al menos en nuestra vida, yo creo que sí. Yo creo que esta es nuestra realidad. Dudo mucho que al menos yo en mi vida de meteorólogo pueda decir lo contrario. Quizás en los futuros sí probablemente puedan decir, porque obviamente la Tierra son ciclos que vivimos. Este es un calentamiento global más de otros que han habido. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este vivimos el ser humano, en los anteriores no estaba el ser humano, y menos 8 billones. Entonces eso nos hace que seamos una raza más vulnerable ante este escenario climático, que si bien se había repetido de menor intensidad a mayor intensidad, harina a otro costal, no estábamos. Ahora sí estamos y hoy día somos vulnerables ante eso. Y eso yo creo que es difícil que al menos en nuestra generación podamos decir lo contrario. A futuro, quizás después del año 2100, probablemente quizás cuenten otra cosa. Oye, salga el meteorólogo ahí en la tele hablando con el locutor radial que se está enfriando el planeta. Puede ser, porque son ciclos. Son ciclos, pero mientras no bajemos las emisiones de gases de efecto invernadero, ayer justamente fue el Día Mundial por la Reducción del CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero, justamente para crear conciencia. Mientras no bajemos eso, vamos a seguir obviamente con el efecto invernadero, es decir, generando un aumento de la temperatura porque no escapa del planeta, y algo que es bueno que no escape porque nos permite que este planeta sea habitable se está transformando en algo insoportable. Tal cual. Gianfranco Marcone, meteorólogo, muchas gracias por esta conversación con los corresponsales de 13S Radio. Un abrazo y la tiro difícil, ¿eh? De aquí a 2100 seguimos iguales, ¿eh? Me voy a tatuar no sé esa. Si tanto, al menos las proyecciones todo indican que a 2050, es que lo que pasa es que no es que llegue hasta ahí, no hay más proyecciones, no tenemos herramientas, quizás hay por ahí un par de herramientas que igual, yo digo, si apenas podemos hacer un pronóstico a 15 días certero, bueno, que vamos a estar proyectando a 20, 30 años, pero hay modelos que hablan de 2050, pero 2100 en realidad, pero para darte un dato, yo cuando estudiaba meteorología en la década del 90 se hablaba que en la Tierra iba a aumentar 1 grado su temperatura en el año 2100. Estamos en 2024 y ya llevamos más de 1 grado. Oh, qué locura. Claro, ahí está. O sea, ya con ese dato duro, uno entiende en el tablero que estamos pisando. Justamente. Gracias, Gianfranco. Un abrazo para ti. Gracias, Ignacio, a ti. Un abrazo, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. ¿Podrá rehabilitarse este planeta del cambio climático, juguete? Escuchemos a Amy Winehouse
Suena Rehab. Y sigues al aire en 3sradio.cl.